La pandemia de COVID-19 es una crisis sanitaria global que comenzó a finales de 2019 cuando se identificó un nuevo coronavirus, SARS-CoV-2, en la ciudad de Wuhan, China. Este virus causa una enfermedad llamada COVID-19, que puede variar desde síntomas leves similares a los de la gripe hasta enfermedades graves que pueden llevar a la muerte. Desde entonces, el virus ha afectado a millones de personas en todo el mundo, causando un gran número de muertes y trastornos significativos en la vida cotidiana. Las medidas para contener el virus, como los bloqueos y las restricciones de viaje, han tenido un impacto profundo en las sociedades y economías globales. Los impactos económicos de la pandemia fueron muy graves y diversos, afectando industrias, el mercado financiero, el empleo, entre otros. Ahora profundicemos un poco en las industrias afectadas por la pandemia. Algunas de las industrias más afectadas fueron: estas son quizás las industrias más afectadas por la pandemia. Las restricciones de viaje, los cierres de fronteras y los bloqueos han llevado a una disminución drástica en el turismo mundial. Los hoteles, las aerolíneas, los cruceros y las agencias de viajes han experimentado pérdidas significativas. Muchos restaurantes y bares también han tenido que cerrar temporal o permanentemente debido a las restricciones de capacidad y los cierres. El comercio minorista físico también ha sido duramente golpeado, especialmente las tiendas que no venden bienes esenciales. Muchos minoristas han tenido que cerrar sus tiendas físicas, al menos temporalmente, debido a los bloqueos. Aunque algunas tiendas han podido cambiar a ventas en línea, no todas han tenido éxito en esta transición. Además, la disminución del gasto del consumidor ha llevado a una disminución en las ventas para muchos minoristas. Como mencionamos hace un momento, la pandemia también afectó los puestos de trabajo de muchas personas. A continuación, te muestro cómo. La pandemia de COVID-19 ha llevado a un aumento sin precedentes en las tasas de desempleo en todo el mundo. Muchas empresas, especialmente en los sectores más afectados como el turismo, la hostelería y el comercio minorista, han tenido que despedir a empleados o incluso cerrar por completo debido a la disminución de la demanda y las restricciones impuestas para controlar la propagación del virus. Los trabajadores informales y autónomos han sido particularmente vulnerables durante la pandemia. Muchos de estos trabajadores no tienen acceso a beneficios de desempleo o protecciones laborales, lo que los deja especialmente expuestos a las consecuencias económicas de la pandemia. El impacto del desempleo no se ha distribuido equitativamente. Los trabajadores jóvenes, los trabajadores con bajos ingresos y aquellos en ocupaciones que no pueden realizarse de forma remota han sido los más afectados. Además, en muchos países, las mujeres han sido más afectadas por el desempleo que los hombres. La pandemia también podría tener efectos a largo plazo en el mercado laboral. Por ejemplo, algunas empresas pueden descubrir que pueden operar con menos empleados o aumentar su dependencia de la automatización. Esto podría llevar a un desplazamiento permanente de algunos trabajadores. A medida que las economías comienzan a reabrirse y las vacunas se distribuyen, hay esperanza de una recuperación en el empleo. Sin embargo, es posible que esta recuperación sea desigual y tome tiempo. Algunos sectores y trabajadores podrían recuperarse más rápidamente que otros. La pandemia también afectó en gran manera los mercados financieros. Aquí te muestro algunos aspectos que se vieron afectados. La pandemia de COVID-19 ha causado una gran volatilidad en los mercados financieros. La incertidumbre sobre el impacto económico de la pandemia y las medidas para contenerla han llevado a fluctuaciones significativas en los precios de las acciones, los bonos y otras formas de inversión. En los primeros meses de la pandemia, los mercados de valores de todo el mundo experimentaron caídas significativas. Esto se debió en gran parte al miedo y la incertidumbre sobre el impacto económico a largo plazo de la pandemia. Sin embargo, muchos mercados se han recuperado desde entonces, en parte gracias a las medidas de estímulo fiscal y monetario implementadas por los gobiernos y los bancos centrales de todo el mundo. Estas medidas han inyectado liquidez en los mercados, lo que ha ayudado a estabilizarlos.
Las inversiones en ciertos sectores, como el turismo y la hostelería, han sufrido debido a la disminución de la demanda causada por la pandemia. Sin embargo, otros sectores, como la tecnología y la salud, han visto un aumento en las inversiones debido a cambios en el comportamiento del consumidor y las prioridades de inversión. Aunque los mercados financieros se han recuperado en gran medida desde las caídas iniciales causadas por la pandemia, todavía hay mucha incertidumbre sobre las perspectivas futuras. Los efectos a largo plazo de la pandemia en la economía global aún no están claros y esto podría continuar afectando a los mercados financieros en el futuro. En resumen, la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto significativo en la economía global. Las industrias del turismo, la hostelería y el comercio minorista han sido las más afectadas debido a las restricciones de viaje y los cierres. Muchas empresas en estos sectores han experimentado pérdidas significativas e incluso han tenido que cerrar. El desempleo ha aumentado en todo el mundo, afectando especialmente a los trabajadores jóvenes, los trabajadores con bajos ingresos y aquellos en ocupaciones que no pueden realizarse de forma remota. Los mercados financieros también han experimentado una gran volatilidad con caídas significativas en las bolsas de valores de todo el mundo. En pocas palabras podemos concluir que la pandemia de COVID-19 ha causado estragos en la economía global y sus efectos se sentirán durante años. Sin embargo, también ha presentado una oportunidad para repensar y remodelar nuestras economías para ser más resilientes en el futuro. A medida que las vacunas se están distribuyendo y administrando en todo el mundo, hay esperanza de una recuperación económica. Sin embargo, es posible que la recuperación sea desigual entre diferentes sectores y regiones. Gracias por haber visto el video. Si te gustó, no olvides suscribirte y dejar tu like. Hasta la próxima.